Bien, muy buenos días a todos. Una alegría poder estar delante de vosotros y también con temor y temblor de venir delante de vosotros con la palabra del Señor para ver lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón en esta mañana. Y el pasaje que nos corresponde en esta serie de Marcos es este pasaje del capítulo 10, los 12 primeros versículos. Y si recordáis, en nuestra serie de este Evangelio de Marcos, dejamos a Jesús en aquella casa, en Capernaum, posiblemente la casa de Pedro, y allí el Señor había estado enseñando a sus discípulos acerca de lo que significa la verdadera grandeza en el reino de los cielos, ¿no? Y el Señor lo aplica a que la verdadera grandeza tiene mucho que ver con cómo amamos al prójimo, ¿no? Y allí el Señor nos enseñaba cómo ese amor al prójimo también tiene que ver en cómo cuido mi vida de santidad para no ser un tropiezo al hermano, para no ser un tropiezo a otro. Pero esta ciudad, Capernaum, es abandonada por Jesús. Jesús y sus discípulos nos dice que dejan esta región. Jesús va encaminado hacia su misión, él va a Jerusalén, él va a culminar la obra que el Padre le ha dado que hiciese, entregar su vida en la cruz. Y camino a Jerusalén, dice nuestro texto en el versículo 1, que él pasa por Judea. Dice, levantándose de allí, de la casa donde estaba, en Capernaum, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. La hora final del Señor está cerca, muy cerca, quedan pocas semanas para que él culmine la obra que el Padre le ha dado. Él sabe que va a entregar su vida en la cruz del Calvario, pero fijaos, me sorprende, Jesús sigue teniendo compasión de la gente. Él pasa por aquella región y no está pensando en sí mismo. Él sigue pensando en la gente que hay allí, la gente que se agolpa alrededor de Jesús. Y como Jesús solía hacer, nos dice el texto, él aprovecha para seguir enseñando. Él aprovecha para seguir hablando las buenas noticias del Evangelio, que Él es el enviado por el Padre, que Él es el único en el cual hay salvación. Ahora, el tema principal de estos 12 primeros versículos, soy consciente que es un tema bastante sensible, porque lo que Jesús nos va a hablar y nos va a enseñar tiene que ver con un tema que es sensible y a la vez polémico, el tema del divorcio, el matrimonio y el divorcio. Y hermano, al acercarme a este tema, y los que habéis estado conmigo en esta semana sabéis que he luchado mucho con este texto, ¿no? Y vengo delante de vosotros con mucho temor y reverencia, porque sé que es un tema muy sensible, por el dolor que en muchas ocasiones ha involucrado detrás de un divorcio. También soy consciente de que en muchas ocasiones es un tema complejo por todo lo que implica a nivel emocional, a nivel relacional, y porque todos de alguna manera, directa o indirectamente, hemos estado involucrados en este asunto. Bien sea porque estés pasando por un divorcio, bien sea porque lo hayas pasado tú mismo, o hayas sido un hijo que se ha criado en un hogar donde tus padres se divorciaron, o bien porque tu hermano se ha divorciado, o tu cuñada ha pasado por un divorcio, o un amigo, pero de alguna manera este tema nos ha tocado seguramente que a todos nosotros. Y soy consciente de que es un tema muy polémico hoy en día, porque aún dentro de la Iglesia también hay diversas posturas que toman al respecto. Y es mi oración, y delante del Señor le pido sabiduría para que Él me dé sensibilidad para poder tratar este asunto con compasión, con ternura hacia aquel que haya pasado o pueda estar pasando por un episodio tan doloroso como es un divorcio, pero también hacer honor a la verdad, a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Ser fiel a la verdad de lo que Él nos está mostrando en este pasaje. Así que voy a orar un momentito antes de empezar. Padre, te pido que tú en esta mañana me des tranquilidad, sabiduría y sobre todo fidelidad a tu palabra. Abre nuestro corazón a ella, Señor, y que no sea palabra de hombre, Señor, sino háblanos tú para mostrarnos la realidad de lo que tú nos enseñas en este pasaje, la realidad acerca del matrimonio y del divorcio. Señor, queremos aprender de ti. Háblanos y obra por tu Espíritu Santo. Aplica esta palabra a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fijaos, nuestro pasaje comienza relatándonos cómo surge este tema del divorcio. Dice el versículo 2
que se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Jesús no saca este tema directamente. Jesús no va buscando polémica, sino que el tema surge a partir de una pregunta que los propios fariseos le hacen a Jesús. Y como sabéis, los fariseos, cuando la gente se juntaba alrededor de Jesús, ellos iban también detrás. No tanto porque estuvieran interesados en aprender acerca de Jesús, sino que siempre estaban buscando alguna ocasión para tentarle, para poner en aprietos al Señor, para hacer alguna pregunta trampa, de manera que pudieran descalificar al Señor. Así que en esta ocasión, como en el resto de ocasiones, los fariseos se dirigen a Jesús y le hacen la siguiente pregunta: ¿es lícito, Jesús, repudiar a tu mujer? En otras palabras, ¿está bien el tema este del divorcio? ¿Dios aprueba el divorcio o no? Además, Marcos nos añade el detalle de que la pregunta no era bien intencionada, era una pregunta para tentar a Jesús. Los fariseos no estaban tan interesados en conocer la respuesta de Jesús, no era una pregunta honesta de parte de los fariseos porque ellos tuvieran algún tipo de preocupación por este tema o quisieran saber lo que Jesús piensa de este tema y ajustar sus vidas a la enseñanza de Jesús, sino que le preguntan a Jesús sobre este tema para tentarle. Ellos quieren poner en aprietos al Señor. La pregunta es un dardo envenenado contra Jesús al que ellos quieren ver destruido a toda costa. Ahora, ¿en qué sentido esta pregunta era una pregunta trampa para el Señor? Mira, si tú quieres caerle bien a todo el mundo, lo mejor que puedes hacer es no tocar temas polémicos. No hables del divorcio. Mejor habla del tiempo, mejor habla de lo mucho o lo poco que ha llovido este año, o del cambio de hora que hemos tenido hoy, o de cualquier tema de moda. Eso sí, asegúrate de que tu opinión está más o menos en acorde con lo que piensa la mayoría, para no ser muy polémico. Pero ni se te ocurra hablar de un tema donde la opinión esté muy polarizada. O que sea un tema sensible, porque ahí te aseguro que te vas a ganar unos cuantos enemigos. Y en esta ocasión, el tema del divorcio, la pregunta que estos fariseos le hacen a Jesús, es un tema muy sensible, ya lo creo. Sabéis, en los tiempos de Jesús, el tema del divorcio era muy común, se había extendido como una epidemia y había una fuerte polarización respecto a cuáles eran las causas que legitimaban un divorcio. Básicamente había dos corrientes principales que eran seguidas o digamos, propuestas por las dos principales escuelas rabínicas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, dos de los más importantes rabinos de aquel tiempo. Y como suele ocurrir en cualquier época, por un lado estaba la corriente conservadora, la escuela de Shammai, que defendía que la única razón por la que un hombre podía divorciarse de su mujer era por causa de infidelidad, de adulterio. Por otro lado estaba la escuela de Hillel, estos eran los liberales, eran más laxos en la interpretación de la ley y afirmaba que no solamente la infidelidad, el adulterio, podía ser causa de divorcio, sino que si al marido no le agradaba a la mujer por otras causas, por ejemplo, que no cocinase bien o que quemase el pan, o incluso llegaban al extremo de alegar que si le olía mal el aliento, eso podía ser una causa justificada para poder divorciarte de tu mujer. Y recordad que en aquel tiempo una mujer que era repudiada por su marido era echada de patitas en la calle, a menos que encontrase otro marido, estaba abocada casi con seguridad a la mendicidad, porque no tenía con qué sostenerse. Difícilmente una mujer judía del primer siglo podía sobrevivir por sí sola. Además, fijaos que bajo la mentalidad judía, la idea del divorcio estaba muy extendida, era asumida. El pasaje paralelo de Mateo 19 amplía algunos detalles sobre esta pregunta de los fariseos. Y fijaos, dice allí en Mateo 19:3, entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ellos asumían que un hombre se podía divorciar de su mujer. La pregunta que tenían para tentar a Jesús más bien era, ¿por cualquier causa? ¿Cualquier causa es válida para que me pueda divorciar? Divorciarme me puedo divorciar, pero ¿cualquier causa es válida? Así que tenemos estas dos corrientes, estas dos opiniones fuertemente polarizadas y Jesús está en medio de ellos. La pregunta ha sido lanzada al aire.
con mucha maldad por parte de los fariseos. Jesús, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Los fariseos supongo que intuyen que la postura de Jesús sería la más conservadora y pretenden que al responder Jesús muchos de sus seguidores dejen de escucharle. Los fariseos están tratando siempre de jugar a ese juego en contra de Jesús, que la gente lo desprecie, que la gente no le escuche. Pero además la respuesta a esta pregunta podía suponer incluso jugarte la propia vida. Fijaos, hay un detalle que nos dice el primer versículo. Jesús dice que vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Sabéis que la región donde se encuentra Jesús es una región que se llama Perea. Es la parte oriental de la región de Judea que está al otro lado del río Jordán. ¿Y sabéis quién gobernaba esta región cuando Jesús está allí? Herodes Antipas, el tetrarca. ¿Sabéis? A este hombre se le había concedido el gobierno de las regiones de Galilea y de Perea. Y aún se estaba escuchando en el ambiente el escándalo que había producido el propio Herodes, que se había visto envuelto en un divorcio. ¿Sabéis lo que había ocurrido? En uno de sus viajes a Roma, este Herodes Antipas había conocido a la mujer de su hermano Herodes Felipe, y se enamoró de ella. Le gustó tanto su cuñada que él se divorció de su propia mujer, era la princesa de los nabateos, un reino árabe con capital en Petra, que está adyacente a la región de Perea. Y él se divorcia de su mujer y se casa con la mujer de su hermano Felipe, Herodías. Eso fue un escándalo de tal magnitud que llegó incluso a generar un conflicto político y un conflicto además bélico que acaba casi con la propia derrota de Herodes Antipas, si no llega a ser por la intervención del gobernador romano de Siria, Lucio Vitelio. O sea que el escándalo había sido tremendo. Herodes Antipas se había divorciado, todo el mundo lo sabía. Y él es gobernador de la región de Perea, donde Jesús se encuentra enseñando de manera pública. ¿Y sabéis lo que le pasó al último que dijo algo en contra del divorcio de Herodes Antipas? Eso lo hemos estudiado en Marcos 6. Allí nos dice que el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan el Bautista, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sí, Juan el Bautista fue decapitado por Herodes Antipas, presionado por su mujer Herodías por decir que el divorcio de Herodes no era lícito. Y la pregunta de los fariseos sigue en el aire. ¿Jesús, es lícito al marido repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos no están buscando una respuesta a esta pregunta porque les interese el tema o porque tengan alguna preocupación de enseñar la verdad al pueblo. Sin duda que los fariseos, en la perversión de sus corazones, han lanzado esta pregunta deseando que la cabeza de Jesús corra la misma suerte que la cabeza de Juan el Bautista, porque quieren quitarse a Jesús del medio, no le soportan. Todo esto es lo que hay de fondo en esta pregunta de los fariseos. Ahora, ¿qué hace Jesús ante esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esta pregunta? Y esto, hermano, es algo que me maravilla. Porque el Señor, sabiendo lo que había en los corazones de los fariseos, no les responde la pregunta porque no era tan fácil la respuesta como decir sí o no. Pero aprovecha la ocasión para enseñarles acerca de algo más importante, el verdadero significado del matrimonio. Y hermanos, tenemos que pedir al Señor mucha sabiduría. Como creyentes nos vamos a encontrar con preguntas difíciles que nos harán amigos, nuestros vecinos, preguntas que en algunos casos podrán ser malintencionadas y que podrá quizá ponernos en una posición comprometida y en la que fácilmente nos ganemos muchos enemigos. Si alguien nos pregunta sobre el divorcio, la homosexualidad, evolución versus creación, hay muchos temas que generan polémica. Pero hermanos, pido que el Señor nos dé sabiduría para tener este discernimiento y aprovechar estas preguntas como ocasiones, no para dar una respuesta fácil y rápida, sino para enseñar la verdad y hacerlo en amor también. Ahora, fijaos cómo responde Jesús. Él responde con otra pregunta. Le dice a los fariseos, muy bien, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué dice la ley de Moisés al respecto? Jesús, fijaos, él lo primero que hace es poner su mirada en la palabra de Dios. Jesús no les pregunta a los fariseos, ¿qué dice la gente sobre este tema?
¿Cuál es la opinión de la mayoría? ¿Cuál es la tendencia de moda en estos tiempos? Tampoco le pregunta por lo que piensan las voces autorizadas. ¿Qué dicen las escuelas rabínicas más famosas? ¿Qué dice Hillel? ¿Qué dice Shammai? Jesús no le pregunta qué piensan Hillel ni Shammai. Tampoco les pregunta por lo que les dice el corazón. Nuestro corazón es engañoso y dejarnos guiar en un tema como este por nuestro corazón es más que peligroso. Jesús le dirige la mirada a la palabra de Dios. La palabra de Dios que contiene toda la verdad. ¿Qué os mandó Moisés? Hermanos, ante preguntas difíciles busquemos la respuesta en la palabra de Dios. No somos más sabios que el Señor y Él nos ha dejado su palabra, donde tenemos la luz necesaria para que podamos discernir la verdad de la mentira, para que podamos responder con sabiduría. Empápate de la palabra, sumérgete en ella. Hoy en día tenemos corrientes que nos están bombardeando cada día con ideas, filosofías que son completamente contrarias a la palabra del Señor. Si no estamos firmes, si no estamos profundizados, empapados de la palabra del Señor, acabaremos amoldando nuestra mente a cómo piensa el mundo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de su palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, fijaos lo que le responden a esa pregunta del Señor, ¿no? Esto es pregunta y respuesta de los fariseos. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿En qué se basaban los fariseos para dar esa respuesta? Dios por medio de Moisés dio libertad para que un marido pudiera repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Aprueba, por tanto, Dios el divorcio? Pues fijaos, esta respuesta de los fariseos se basa efectivamente en la ley dada por Dios a través de Moisés, que queda recogida allí en Deuteronomio 24. Así que si queréis me podéis acompañar, Deuteronomio 24, y vamos a leer estos 4 versículos a los que los fariseos están haciendo referencia. Fijaos, allí en Deuteronomio 24, 1 al 4, dice el Señor, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, aquí este versículo parece que lo dice claramente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Parece que Dios está aprobando el divorcio en este versículo. ¿Es eso lo que el Señor está diciendo aquí? No, por supuesto que no es lo que el Señor está diciendo. Lo que los fariseos están haciendo es torcer, sacar de contexto este versículo, torcer las escrituras para sacar un provecho personal, legitimando la maldad y el egoísmo que hay en sus corazones. Ahora, para que podamos entender el sentido de este mandato, tenemos que mirar el contexto en el que el Señor da este mandato. Dios, por medio de Moisés, está dando este pasaje en un contexto de unas leyes humanitarias como una medida excepcional y de protección que evite un mal mayor. Ese es el propósito de Dios con este mandato. Y quiero mostraroslo con un ejemplo. Si vais justo al capítulo anterior, al capítulo 23, el Señor en ese contexto está dando otros mandatos. Y fijaos, en el versículo 24 del capítulo 23 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Imagina que yo soy israelita, viviendo en los tiempos de Moisés, y que tengo mi viña junto a la de mi vecino. Así que me paso todas las mañanas por la viña de mi vecino y me hincho de uvas allí, de sus uvas.
Y leyendo este versículo digo, no me puedes decir nada, porque el Señor ha mandado que cuando entre en tu viña pueda comer de las uvas y saciarme, comer todas las que quieras. ¿Y qué pensarías si al día siguiente me acerco a la viña de mi vecino y en vez de un cesto yo llevo un camión, o bueno, una carreta grande de aquel tiempo, me imagino, y empiezo a coger todas las uvas y la meto en mi camión, las de mi vecino? Seguramente pensarías de mí que tengo un morro que me lo piso. Me dirías que he cambiado el sentido de este mandato. He puesto el acento en el lugar incorrecto. Estoy aludiendo a un sentido literal de las palabras expresadas en este mandato, pero están completamente fuera del propósito para el cual fue dado por el Señor, ¿verdad? El sentido de este mandato era proporcionar una medida de gracia excepcional para el necesitado, de manera que él pudiera satisfacer una necesidad primaria de tomar alimento para su sustento, y el mandato además restringe el pecado de la codicia y del abuso. Así que con este mandato Dios no está legitimando el robo. Él está haciendo una concesión por causa de un mal existente, la pobreza, para evitar un mal mayor, que esa persona pobre muera de hambre, y a la vez evita el abuso. No te lleves en un cesto las uvas de tu vecino. ¿Os dais cuenta del sentido de este mandato? Pues exactamente es este el sentido que tiene el mandamiento que Dios da por medio de Moisés en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dios no está legitimando el divorcio de ninguna de las maneras. Simplemente está haciendo una concesión excepcional por causa de un mal existente, el pecado y la dureza del corazón y el egoísmo de un marido, para evitar un mal mayor, que una esposa sufra abusos y quede desamparada. Y evitando el abuso que se pudiera hacer de esta ley, Dios establece dos condiciones. En primer lugar, debía darle carta de divorcio. Este documento, los judíos le llaman el get, creo que es un documento legal que no puede ser escrito a la ligera. De hecho, este documento debe ser escrito de una manera muy específica, que solamente debía ser hecho bajo la supervisión de un rabino experto que conociera las leyes respectivas, y debía estar además escrito específicamente para la pareja que iba a divorciarse. No servía esto de hoy de las plantillas, que hago un copy-paste y hago un documento de carta de divorcio. Debía explicarse las razones por las que un marido quería divorciarse de su mujer, y había otros factores complejos, incluyendo qué personas debían atestiguar esta entrega del web, las fórmulas precisas incluso para deletrear las palabras y los nombres. Todo debía ser hecho de una manera apropiada y formal, ya que si no la pareja seguiría estando casada. Y en segundo lugar, no solamente debía entregar una carta de divorcio, sino que el Señor aquí da también un mandato muy concreto. Si la mujer era despedida con carta de divorcio, si la mujer después iba y se casaba y el segundo marido le daba también otra carta de divorcio, o ese segundo marido moría, el Señor prohibía que esta mujer volviese a su primer marido. En otras palabras, con esta medida lo que Dios está diciendo, marido, piénsate muy bien lo que haces. Piénsate muy bien lo que haces. Este tema del divorcio es un tema muy serio, porque si te divorcias de tu mujer, no hay vuelta atrás. No frivolices con este tema del divorcio. Es un tema muy serio. Así que el mandato de Deuteronomio no es una licencia para poder casarme y divorciarme cuando me apetezca. Y lo remarco porque estamos inmersos en una cultura en la que el matrimonio y el divorcio se toman muy a la ligera. Hasta hace no mucho tiempo el matrimonio se consideraba, al menos de manera popular, como un pacto de por vida. Y ya en las últimas décadas y los tiempos que corren, se ha convertido ya simplemente en un vínculo temporal mientras mi pareja me proporcione felicidad, mientras yo sea feliz, y si no me hace feliz, pues divorcio y se acabó. Hermano, hasta tal punto hemos llegado a frivolizar que, no sé, pensando en este tema me acordaba hasta de un programa de televisión, no sé si alguno alguna vez lo llegó a escuchar, que se llamaba Casados a Primera Vista. Y se frivolizaba tanto con el matrimonio que allí 8 personas eran puestas en manos de unos expertos que hacían unos test de compatibilidad, te buscaban pareja y te casaban con ellas sin que la hubieras visto. Claro, te tenías que casar en Cancún, porque aquí en España no es legal casarte si no te conoces. Pero los casaban allí en Cancún y la persona conocía
a su marido o a su esposa el mismo día de la boda. Así que convivían durante un mes y al mes decidían si querían seguir casados o no. Miré por curiosidad las estadísticas, ¿no? La mayoría decían que no, pero aun los que dijeron que sí querían seguir casados, a día de hoy están todos divorciados. Pero fijaos hasta qué punto se frivoliza con el matrimonio. Coges el matrimonio como un juguetito para hacer de ellos un reality show en televisión. Ahora, fijaos la respuesta de Jesús. ¿Qué le dice Jesús a este mandamiento que encontramos en Deuteronomio 24? A lo que los fariseos están alegando. Sí, claro, Moisés nos dio carta de divorcio. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Os dais cuenta? El mandamiento era un medio para regular un mal que existía. Un mal, la dureza del corazón. Detrás de un divorcio siempre ha involucrado pecado, de una o de ambas partes. Hermanos, Dios no legitima el divorcio ni da carta blanca, tal como los fariseos lo estaban interpretando. Ellos habían cambiado completamente el acento, el énfasis, el sentido de este mandamiento. Ahora, es magistral como el Señor aprovecha la ocasión para enseñar de una manera positiva el verdadero significado del matrimonio. Porque cuando entendemos lo que significa realmente el matrimonio, entonces empezaremos a comprender por qué el divorcio no forma parte de la ecuación ni es el plan de Dios para un marido y para su esposa. Dice el Señor, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está citando, no la ley de Moisés, él va mucho más atrás. Él está citando Génesis 2:24, la creación, el principio, cuando el Señor le dice a Adán y Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que lo primero que nos enseña Jesús sobre el matrimonio es que es una institución divina. Dios es el creador del matrimonio. El matrimonio no es el invento del hombre, no es una idea que surja de una cultura determinada que hace miles de años se creó y nosotros pues con los años las hemos ido adquiriendo, modificando un poco, una tradición. Y por lo tanto, como es una tradición, pues podemos quitarla o ponerla a nuestro antojo. No, hermanos. Jesús lo deja claro, el matrimonio es diseño divino, instituido desde el inicio de la creación antes del pecado. En segundo lugar, Jesús dice otra cosa muy clara. El matrimonio, tal como lo ha diseñado Dios, es entre un hombre y una mujer, varón y hembra. Dios ha diseñado al ser humano con sexo, varón y hembra, con un género distintivo. De manera que el matrimonio sea la unión de un hombre con una mujer. Por lo tanto, no es matrimonio un hombre con un hombre. No es matrimonio una mujer con una mujer. No es matrimonio un hombre con su perro. No es matrimonio un hombre con muchas mujeres, ni una mujer con muchos hombres, ni una comuna de personas que han decidido darse cariño entre ellos. Eso no es matrimonio. Dios es el Señor de la vida y Él como creador ha diseñado las cosas de esta manera. La unión de personas del mismo sexo podría ser legal y de hecho es legal en nuestro país, pero no es un matrimonio a los ojos de Dios. Por mucho que sea legal, nunca tendrá el beneplácito de Dios y no podemos llamarlo matrimonio porque no es tal y como Dios lo diseñó. Nosotros no nos debemos al Señor, Él tiene la última palabra, Él diseñó cómo funcionamos. A Él nos debemos primeramente porque Él tiene la autoridad última en este tema. Así que cuando dos personas se dicen sí quiero, se comprometen delante del Dios creador del matrimonio en ese pacto matrimonial. Y Dios hace algo de tal manera que esas dos personas que son dos, ahora son una sola carne. Es Dios mismo el que establece esta relación y esta unión. Fijaos el versículo, dice lo que Dios juntó. ¿Quién juntó? Dios.
De esa manera Dios junta a dos personas y ese matrimonio, por así decirlo, queda registrado y aprobado en el cielo. No es el pastor el que une a dos personas, no es el cura, no son ellos mismos con sus votos, no es el padrino, la madrina, los testigos, es Dios mismo el que une a ese hombre y a esa mujer. Bueno, me dirá alguno, eso será solo si te casas por la iglesia. No. El matrimonio no es una institución exclusivamente cristiana, es una institución establecida por Dios desde la creación para todo ser humano. Así que cuando un hombre y una mujer se intercambian los votos, sean creyentes o aunque no lo sean, están en la presencia del Señor y el Señor sella esa unión. Cuando ellos dicen sí quiero, Dios los junta. Dios los hace uno, Dios los constituye un matrimonio, pone su sello sobre esa unión y por lo tanto a partir de ese momento ya no son dos. Dios no lo mira como si fuesen dos personas individuales, sino como una unidad, ese matrimonio. Y ningún hombre tiene derecho a romper ese sello. Ese es el estándar de Dios y ese es el estándar que la Iglesia debe proclamar. Ahora, en tercer lugar, el matrimonio implica, según nos dice aquí Jesús, que el marido y la mujer son una sola carne. ¿Qué significa eso? ¿Y qué implica eso para la vida de ambos cónyuges? Llegar a ser una sola carne requerirá que ambos pierdan algo de sí mismos al hacerse uno. Entrar en el pacto de matrimonio implica perder gran parte de tu libertad individual. El matrimonio se trata de un pacto, no de un contrato que se pueda romper, es un pacto. Y sabéis que los pactos en el Antiguo Testamento se llevaban a cabo partiendo un animal por la mitad y los que se comprometían en ese pacto pasaban entre esos dos animales, ¿no? Como Dios hizo con Abraham allí en Génesis 15, con esos animales que fueron partidos. Y lo interesante de este pacto es que el mayor de ellos, que entraban a formar parte de este pacto, es el que ponía las condiciones, mientras que el menor se sometía a las condiciones del mayor. Y en este caso, el matrimonio es un pacto entre Dios y esa unidad llamada matrimonio, que se han comprometido el uno con el otro. Y por tanto, el mayor, Dios, es el que pone las condiciones. Y estas son sus condiciones. Versículo 8 dice, y los dos serán una sola carne, y así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Los contratos involucran cosas. Los pactos involucran personas. Los contratos se hacen para obtener bienes o servicios temporales. Los pactos implican compromisos permanentes. Se puede romper un contrato de una manera sencilla, pero no se puede romper un pacto sin traer dolor y graves consecuencias de las partes involucradas. Ahora, entrar en este pacto, ser una sola carne, va a implicar negarse a uno mismo. No puedo entrar a este pacto del matrimonio y seguir demandando cosas en pro de mi propia libertad o felicidad personal. Si entro en el matrimonio simplemente buscando mi satisfacción personal o mi felicidad, entonces es que no he entendido para nada acerca de lo que es el matrimonio, de su verdadero significado. Muchos entran en el matrimonio buscando esto. Y en el momento que el matrimonio no me proporciona satisfacción o no llena mis expectativas, entonces lo desecho, me doy de baja. De la misma manera que me suscribo de Netflix. Hacer esto es violar el diseño de Dios para el matrimonio. Ser una sola carne implica dejar de demandar para empezar a dar. Tanto amó Dios al mundo que dio. Dios entiende que la manera de construir esa una sola carne va a implicar el dar más que el demandar. Y sobre todo después de Génesis 3, por el pecado que aún hay en nosotros. Porque Dios va a usar a mi cónyuge en esa relación matrimonial como una lija santa para pulir las asperezas pecaminosas que aún hay en mi vida. Puede que muchas veces no veamos la santidad generada en mi cónyuge por esa lija, pero os aseguro que vas a experimentar, si estás casado, con frecuencia esa lija, porque es lo que nos duele a nosotros. El matrimonio, decía Helen Rowland en una cita,
Dice, el matrimonio es la cirugía por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del hombre son extraídos sin anestesia. El matrimonio es la herramienta que Dios usa para pulir nuestro carácter, para sacar a flote nuestro pecado, para que sea el lugar donde puedan ser limadas todas esas cosas. Y lo que ocurre con mucha frecuencia es que en este proceso en el que mi cónyuge me está puliendo, me está lijando, yo me voy a sentir molesto. Lo que en realidad está ocurriendo es que Dios está poniendo de manifiesto en mi vida los ídolos de mi corazón, mi propio egoísmo, mi propio deseo de mirarme a mí mismo. Y cuando alguien va a tocar nuestros ídolos, nuestra reacción habitual es pelear por ellos. Y entonces se genera una pelea con mi cónyuge alrededor de dicho ídolo. Y muchas veces incluso llegamos hasta a construir una teología cristiana alrededor de mi ídolo para justificar mi pecado. Por ejemplo, si tu mujer gasta mucho y yo soy un tacaño, soy un agarrado, así que lucho con ella, no deberías gastar tanto, no deberías comprar tanto, y lo justifico diciendo, bueno, es que el Señor me ha llamado a ser un buen mayordomo, ¿no? Y de esa manera justifico mi propia tacañería. Quizá un ejemplo tonto, pero muestra esta realidad. Hermanos, ser una sola carne es algo increíble. Dos personas con trasfondos completamente distintos, con sueños distintos, con aspiraciones, con costumbres completamente distintas, y Dios los une para ser uno solo. Y hermanos, solamente Cristo puede hacer posible este milagro de que eso funcione. El hombre y la mujer somos tan distintos en muchos aspectos. Los hombres ven todo de color azul, la mujer ven todo de color de rosa. A ella le gusta ser escuchada y ser comprendida, y a nosotros no nos gusta escuchar, porque nos gusta resolver simplemente las cosas. A nosotros nos gusta el que se nos haga caso, y a ella el obedecer le despierta su rebeldía ante eso. Ella quiere ser amada, pero él no sabe amarla de una manera natural, y a él hay que ordenárselo, hay que decirle ama incondicionalmente a tu esposa. Ella quiere ser valorada, pero él dice que hasta que no la respete, él no la va a valorar. Ella quiere sentirse segura, pero él está lleno de inseguridades. Él quiere sentirse apoyado, pero ella dice que no le va a apoyar hasta que no se sienta amada. ¿A quién se le ocurriría unir a un hombre y a una mujer? Parece misión imposible, ¿verdad? Pero Dios dice, mira, estas dos personas tienen que llegar a ser una sola carne. Por eso es un milagro, y es Dios el único que puede producir este milagro. Por eso, si quieres experimentar el verdadero significado del matrimonio de manera plena en tu vida, le necesitas a Él. No hay otra manera. Necesitas a Cristo viviendo en ti. Es imposible que vivas y experimentes la realidad del matrimonio si Cristo no vive en ti. Ahora, cuando Jesús habla de ser una sola carne, ¿y qué significa esto de una manera plena y completa? Esto no queda claro hasta que llegamos a Efesios y Dios, a través del apóstol Pablo, nos revela algo más acerca del matrimonio. Y allí en Efesios nos dice, el versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿vale? Hasta aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Todo está escrito. Está citando Génesis. Jesús cita también Génesis, con lo cual no hay información nueva, pero fijaos en el versículo 32 de Efesios 5. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. ¡Wow! De repente Pablo nos deja ver que dejar a padre y a madre y ser una sola carne tiene mucho que ver con Cristo uniéndose con su propia iglesia. Y le llama misterio. ¿Sabéis? Esta palabra misterio implica algo que no se conocía en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado. Por tanto, ahora en el Nuevo Testamento comenzamos a entender que Dios diseñó el matrimonio para reflejar algo acerca de Él mismo, algo acerca de Cristo y de su iglesia. Hermanos, nada de lo que Dios hace tiene como propósito tener al hombre como centro. El matrimonio no es una excepción a esta regla. Dios, de hecho, ha hecho todo para reflejar su gloria. Y el matrimonio fue diseñado también para reflejar su gloria. Y lo que Pablo nos aclara es que Dios diseñó el matrimonio para reflejar la gloria que hay en la unión entre Cristo con su iglesia.
Ese es el verdadero sentido del matrimonio. Muchas veces decimos que el propósito del matrimonio es compañerismo, intimidad sexual, procreación, ayuda mutua. Pero fijaos, hay una cita de Gary Thomas que dice: es desafortunado y triste cuando algo tan profundo como vivir la analogía de Cristo y su Iglesia es reducido a experimentar esta relación meramente como algo que nos ayudará a evitar el pecado sexual, a mantener el mundo poblado y a proveer una cura para la soledad. El matrimonio es mucho más que eso. Es expresar la relación de Cristo y su Iglesia. Da pena que reduzcamos el matrimonio simplemente a beneficios para nosotros mismos, cuando en realidad en la mente de Dios el matrimonio debe reflejar la unión de Cristo con su Iglesia. Ese es el propósito principal de Dios con el matrimonio. Si en algún momento tu marido o tu esposa no se comporta a la altura de su llamado, eso no impide que tu relación matrimonial pueda seguir reflejando la unión de Cristo con su Iglesia, puesto que en muchas ocasiones la Iglesia de Cristo no se ha comportado a la altura de su llamamiento y sin embargo Cristo la ha seguido amando. La ha seguido amando incondicionalmente. Así que cuando tu cónyuge responde con amor ante un agravio de la otra parte, él o ella está reflejando el mismo amor de Cristo por su Iglesia. Cuando un marido no se comporta a la altura de su llamado en su matrimonio y la esposa, queriendo ser fiel a su llamado, lo sigue apoyando y amando, ella está reflejando el carácter de Cristo cuando él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jonathan Edwards decía: Dios creó el mundo para que su espíritu pudiera ver una novia para su hijo. Dios creó el mundo para crear una novia para su hijo. Dios creó el mundo para que su espíritu pudiera crear una novia para su hijo y luego crear el matrimonio para que el matrimonio refleje la unión para la cual él creó al mundo. Es profunda esta idea que nos expresa aquí Jonathan Edwards, pero es así. En la medida que el matrimonio exhibe el carácter de Cristo, en esa misma medida reflejará la gloria de Dios en todo su diseño. Y si esto es así, entonces el propósito principal del matrimonio no es que un hombre y una mujer sean felices, sino para que el hombre y la mujer sean santificados. Una santificación que dará como resultado, sin duda, la felicidad en ellos, pero no al revés. Y es esto lo que Pablo nos enseña en Efesios. Fijaos, este mismo pasaje donde él nos ha hablado acerca de ese misterio, el matrimonio, que es un tipo de la relación de Cristo y su Iglesia. Fijaos lo que dice a partir del versículo 25, un poquito antes, ¿no? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que maridos, los maridos que estamos aquí en esta mañana, el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y lo que Dios nos dice es que no debemos ver el matrimonio simplemente como una herramienta para la santificación, sino que a nosotros Dios nos ha dado la responsabilidad de imitar a Cristo para santificar a nuestras esposas, para ser agentes activos de santificación. Lo que quiere decir es que lo que se espera que después de 5, 10, 15 o 20 años de estar casada contigo, tu esposa haya crecido en santidad. Tú hayas sido un agente para el crecimiento de su santidad por haber estado casada contigo, no a pesar de haber estado casada contigo. Y hermano, el matrimonio está lleno de paradojas. Dios escoge a dos personas que están destituidas de la gloria de Dios para que reflejen la gloria de Dios. Es una paradoja, ¿verdad? Hermano, solo Dios puede hacer este milagro. Por eso le necesitamos a Él. Por eso necesitamos a Cristo en nosotros. Dios, por su Espíritu, tiene que venir a morar en mí para producir un semejante carácter como el de Cristo, el cual está morando en mí. Es Cristo viviendo en mí el único que puede producir tal efecto en mi vida. Esto es lo que Cristo está enseñando a los fariseos y a toda la multitud que está escuchando la enseñanza de su boca y que estaban viviendo el matrimonio de una manera disfuncional
y lejos del propósito original que Dios dio para el matrimonio. Y seguramente incluso los mismos discípulos, cuando oyeron esta enseñanza de parte de Jesús, se quedaron sin palabras, flipando, como decimos a veces. No se lo podían creer. Esta enseñanza era algo de lo más contracultural para un judío del siglo I, y lo es también para nosotros hoy, donde se banaliza y se trivializa el matrimonio. Tanto es así que, fijaos, el pasaje nos lo dice, porque cuando los discípulos, a partir del versículo 10, dice que volvieron a los discípulos a preguntar lo mismo a Jesús. Los discípulos oyeron la enseñanza de Jesús, pero seguían perplejos. Así que tienen que preguntarle a Jesús de nuevo: oye, Jesús, aclárame un poco esto que acabas de decir tú del matrimonio y del divorcio, porque es que no termino de entenderlo. Cristo expone el tema y ahora en la intimidad con su discípulo él va a aplicar esta enseñanza. Y fijaos, le dice en el versículo 11: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Ese contra ella es sorprendente, porque en el siglo I nunca un marido cometía adulterio contra su mujer. El adulterio siempre era cometido contra el marido, porque la mujer no valía nada. Y Jesús aquí los está poniendo al mismo nivel. Tanto el varón como la mujer en igualdad de dignidad, ambos portadores de la imagen de Dios. Dice: y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Al tratar este asunto debemos considerar todo el consejo de Dios. Y sabemos que el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 5, versículo 32, y también en el capítulo 19, versículo 9, encontramos una cláusula de excepción que habla de a menos que cometa adulterio. De hecho, también la Confesión de Westminster, a la luz de 1 Corintios 7, considera incluso también el abandono permanente, o como dice textualmente, una deserción obstinada que no puede ser remediada, como también una causa legítima de divorcio. Pero aún en estos casos, el deseo primario de Dios es el perdón y la reconciliación. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que nos ilustra esto. Es en un momento dado, Dios da carta de divorcio. Dios dio una carta de divorcio a Israel. Fijaos lo que nos dice en Jeremías, capítulo 3, versículos 6 al 8. Me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Sabéis, los profetas menores, lo que ocurría, ¿no? El pueblo se había apartado completamente del Señor, iban tras dioses ajenos. Y el Señor se duele por ver a su pueblo como le es infiel, como está adulterando, como ha fornicado con otros dioses. Y esto ocurrió durante muchísimos años que el Señor estuvo aguantando. Dice: ella se va sobre monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dios, creo que en este pasaje nos está mostrando que cuando la infidelidad llega a tal punto, como la llegó en el caso de Israel, no mostrando arrepentimiento, entonces hubo un tiempo y un lugar para dar carta de divorcio. De esta misma manera, cuando en un matrimonio ocurre el adulterio, cuando ese adulterio de manera continuada y prolongada, tampoco hay siquiera arrepentimiento por parte del cónyuge culpable, entonces en ese caso entiendo que la palabra de Dios da una concesión por esa falta de arrepentimiento para dar carta de divorcio. Y a que se preguntará: bueno, ¿y si yo no sabía nada de esto y ahora estoy divorciado, qué hago? No voy a entrar esta mañana en toda la casuística porque es complejo, ¿no? Es un tema complejo, delicado y que tendría que ser tratado caso por caso. Pero bueno, si te divorciaste antes de ser creyente y ahora estás en Cristo, la sangre de Cristo también limpia ese pecado. El divorcio no es el pecado imperdonable. La Escritura nos dice que sí hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el divorcio, si hay verdadero arrepentimiento delante del Señor, tiene perdón delante de Él.
Y si ya ocurrió siendo cristiano, hermanos, si ha habido un arrepentimiento genuino delante de Dios, yo creo que también hay lugar para el perdón y la restauración en Cristo. Ahora, conociendo todas estas cosas y habiendo sido perdonado por Cristo, procura poner remedio al daño que pudiste causar en el pasado. Hermanos, recordad, la permanencia en tu matrimonio es un reflejo de la permanencia y la indivisibilidad de Cristo con su iglesia. Eso es lo que los que estamos casados debemos reflejar con nuestro matrimonio. El perdón dentro del matrimonio es algo que se necesita de una manera recurrente que ilustra el perdón de Cristo para con su iglesia, la cual es también recurrente y a la cual el Señor nunca abandona. El Señor no abandona a su iglesia. La fidelidad en el matrimonio habla de la santidad de la unión matrimonial y habla de la fidelidad de Cristo para con su iglesia. Y la unión de la pareja también es una salvaguarda para la estabilidad de la familia que permite cumplir con el mandato del Señor de crecer, multiplicados, y es una salvaguarda también para la sociedad que cada vez está más apartada del Señor. ¿Entendemos ahora lo que había en la mente de Dios al concebir el matrimonio? ¿Entendemos el verdadero significado del matrimonio? Que no es un juguete, que expresa la gloria de Dios. Hermano, quisiera que cada uno de nosotros, los que estamos casados y aún los que no están casados, puedan tomar esta enseñanza para que podamos vivir y experimentar estas cosas de una manera real en nuestra vida. Y en un contexto en el que vivimos tan contrario a estas enseñanzas de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a entender y aplicar esto en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, quisiera darte muchísimas gracias por tu palabra, por ser tan claro y directo en un asunto tan a veces difícil, doloroso, como es el tema del divorcio, un tema a veces tan complejo, donde se causa tanto dolor. Y Señor, ayúdanos a mantenernos fieles los que estamos casados, para que podamos reflejar ese carácter de Cristo, esa relación de Cristo y su iglesia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, aun en los conflictos que surjan dentro del matrimonio, que podamos mirar a ti, Señor, y entender que tú estás usando a nuestro cónyuge para revelar nuestro pecado y nuestra necesidad de crecer en santidad. Y sobre todo te pedimos que tú obres por tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Sin ti es imposible vivir esta realidad del matrimonio tal como tú la enseñas. Si tú no obras, si tú no haces este milagro, nosotros estamos perdidos, Señor. Gracias por la gloriosa esperanza que tenemos de ese matrimonio, el matrimonio de los matrimonios, Cristo y su iglesia, en el que nosotros seremos parte de esa novia, Señor. Es algo que tú te has propuesto hacer y cumplirás. Y sobre todo porque el gozo y el disfrute de ese día en la eternidad para siempre va a ser pleno y completo, Señor. Aun los que no disfrutan porque no están casados en su matrimonio, Señor, que sepan que hay un matrimonio en el que van a participar y van a gozar eternamente. Gracias te doy por Cristo, por la vida que tú nos has dado en Él. En su nombre. Amén.